Bueno, me acuerdo en aquel momento, para mí era una especie de llamada a ser grande, ¿viste? A ser mayor. Me acuerdo de ese tema, de esa canción de Roque Narvaja, Yo quería ser mayor. No sé si alguna vez la escuchaste. Eh, Porque en realidad veía que la cosa en Uruguay en aquel momento, que era al principio de los 90, era media brava, ¿viste? Entonces yo decía, yo vivía en la casa con mi madre y los sueldos eran terribles, ¿viste? Entonces tuve la oportunidad de venir acá, ¿viste? Y ahí quería probar. Y realmente fue un poco, bueno, tenía 23 años, ¿viste? Estaba con toda la energía, ¿no? Decía, bueno, voy, me como la cancha y bueno, realmente fue un poco así, ¿no? Quizás no pensé mucho, estoy dejando el Uruguay, estoy dejando, porque tenía las metas adelante y como que de alguna manera las cosas que iba dejando quedaban atrás y no tenía mucho tiempo de andar reflexionando, digo, estoy dejando mi vida, ¿viste? Me acuerdo, tenía novia en aquel momento, todas esas cosas, ¿viste? Tipo, nada, yo quería de alguna manera salir adelante y bueno, fue un poco más eso, ¿no? Quizás no reflexioné mucho, pero después con los años me empecé a dar cuenta lo grande que fue el paso y lo difícil en realidad, que quizás, viste, estaba como nublado, ¿no? Digo, para adelante, laburar, salir adelante, bueno, vamos arriba, un poco así, ¿no? Fue duro dejar el Uruguay, sí, sí, pero no me di cuenta. Ah, el significar, digo, Uruguay es un, para mí siempre lo dije, lo sostengo y lo sostendré, es un rico país con una posibilidad de un buen laboratorio en cuanto a políticas muy buenas, en cuanto a las políticas públicas para poder ser un excelente país. Tuve la oportunidad pues, de la vida de poder conocer muchos países en América Latina y algunos en Europa, que me permitió abrirme la cabeza y decir que Uruguay no es el ombligo, sino que es un barrio dentro de este mundo que se llama el planeta, ¿no? Este, y, y conocer el profundo de cada país, porque no era moco, digo, que vos vayas a poner a Varsovia, a Danzig y te quedes, yo qué sé, y veas la parte linda y no te metas, yo qué sé, cuando fui al Museo de Solidaridad me metí por calles que nadie se mete, o yo qué sé, o estar como acabamos de hablar, en Marruecos y quedarte solamente en la plaza donde están todas las cositas, las especies, pero donde vos te metas a los callejones y te salgan los pendejos a pedirte plata y vos decirle acá no va, ¿viste? Entonces, yo soy de eso, ¿no? Soy de conocer el lugar donde voy, donde está la gente y no donde está el turista, porque es mi condición humana, ¿no? Me gusta eso. Y, y venirse a Canadá para mí fue una decisión, digo, de vida y te puedo decir de romanticismo también, porque me vine con la decisión de conocer mucho más a lo que es mi esposa hoy. Se llama Guina, es una excelente persona, como todas aquellas personas que he conocido en mi vida, que fueron excelentes, pero que entendí y comprendí que era mi segunda posibilidad en mi vida y mi segunda juventud que comenzaba a vivir después de los 50 y me siento muy tranquilo, muy en paz, muy perfecto en Canadá y en la decisión que tomé de venirme, porque hay un dicho y yo quiero que ustedes los jóvenes lo entiendan, es que el tren pasa una sola vez. Y si no lo toman, fuiste hermano. Entonces, en la vida uno tiene que tomar decisiones que van mucho más allá de quedarte con las raíces y no querer salir del árbol, ¿no? Y otra cosa que he aprendido acá es que para ser un ciudadano o ser alguien en un país, vos tenés que dejar la valija y meterte en el país, ¿viste? Entonces ahí te sentís mejor. Fue difícil porque yo allá tenía, bueno, o sea, montones de amigos, tenía mi casa, mi familia, tengo un hermanito que ahora va a cumplir 4 años y nada, mis perros también, tenía pareja también allá
y fue muy difícil, o sea, me acuerdo que el día que me fui, o sea, me acuerdo que estuve 3 días antes de irme como que no podía hablar, o sea, tartamudeaba, no podía, como que no caía en lo que iba a hacer. Pero muy hermoso, o sea, valió la pena, realmente fue la mejor decisión que tomé en mi vida, yo creo, porque te da otra perspectiva de las cosas, o sea, yo creo que muchas veces seguimos como el camino que nos está marcado y como que no nos ponemos a plantear realmente qué queremos hacer y a mí viajar, o sea, me abrió muchísimo la cabeza y me hizo crecer como persona, pero, o sea, en millones de niveles distintos, o sea, aprendí un millón de cosas nuevas, o sea, yo creo que viajar es como aprender a vivir intensamente y libremente, ¿no? Es como que todo el tiempo estás subiendo y bajando, es como una montaña rusa, pero es hermoso. También conseguís como una paz con vos mismo que no la conseguís en otro lado. O sea, yo conseguí como mucha más seguridad en mí misma, mucho más, o sea, empecé a creer mucho más en mí misma, a creer mucho más en, no sé, en la libertad, en la gente, en todo, en que es posible hacer cambios. O sea, la verdad me cambió mucho la vida y también yo, o sea, vine acá y me encontré con 2 amigas que conocí allá en Uruguay y formamos una familia, pero hermosa. O sea, yo a estas 2 pibas las amo. O sea, es como que son mi familia, no sé, la familia más linda que tuve. Así es como siempre un buen día, buenas noches, ¿cómo estás? Y nos cagamos de risa todo el rato. O sea, son un amor. Y nada, aprendí muchas cosas. Mucho conocimiento y mucho amor, mucho amor. Yo creo que al principio nos fuimos pensando que volvíamos. Y nosotros terminamos nuestros estudios, mi marido terminó en 2001 y yo terminé en 2002. O sea, peor momento de la historia de la humanidad para terminar el doctorado. Uruguay estaba en medio de su peor crisis y en ese momento fue que creo que me entró un poco más como la angustia, ¿no? De estar en un lugar donde me sentí por primera vez que no estaba eligiendo la situación en la que estaba. Y esto no quiere decir que si yo hubiera terminado y Uruguay no hubiese estado en crisis, yo hubiese tenido así la convicción de que hubiese vuelto. Simplemente que esa posibilidad no estaba. Y eso me hizo sentir, por ahí por primera vez, no sé, como una sensación de angustia muy potente que no había tenido antes, ¿no? Yo creo que para cualquier persona que se va pueden ser principalmente dos los motivos. O un motivo de crisis que lo lleva a abandonar el país, o un deseo de una aventura, de irse del país y probar otra cosa. En mí fue una mezcla de las dos cosas. En parte un desencanto con lo que había en Uruguay, que fue muchos años antes de irme. Yo desde mucho antes de irme empecé a sentir algo que me faltaba en el modo de ser uruguayo, que no era yo, que yo necesitaba buscarlo en alguna otra parte. También reconozco que pese a que me fui con 29 años, para los 29 años yo era bastante inmaduro. Yo siempre digo que mi vida adulta la empecé a los 29 años, cuando me fui del país y tuve que valerme por mí mismo, no tenía ningún conocido. Los quienes vivían acá eran mis tíos y 2 primas, una de ellas Jackie, que fue quien te dio el contacto. Jackie ya regresó a Uruguay hace muchos años, pero en ese momento ellos 4 vivían acá, pero ellos no tenían ninguna relación con la medicina, o sea que yo iba a tener que valerme por mí mismo. Y fue lo que me hizo realmente madurar, o sea, el golpe ese. Y fue, por supuesto, una mezcla de tristeza. Siempre que uno elige algo, siempre está dejando atrás otra cosa. Una elección siempre significa una renuncia. Y la renuncia era algo muy importante, era la renuncia a la familia en primer lugar, era la renuncia al lugar en donde uno creció y lo que te dio el sello de lo que sos, y los amigos, y el algodón que siempre te arropó. Era un viaje un poco a lo desconocido, pero eso mismo también tenía su elemento positivo, porque para mí era el hecho de la aventura, el hecho de decir, ahora empezamos algo completamente nuevo, en una sociedad que no conozco, en un país que no conozco y con un idioma que no hablaba. Para mí era un desafío a mí mismo y un desafío que me gustaba, o sea, nadie me obligó, yo lo elegí.
Y obviamente me gustó, porque es hace 29 años que estoy aquí, o sea que el desafío me gustó.